Bueno, ya estamos para hablar sobre nutrición, sobre nuestra forma de alimentarnos. ¿Qué cosa esto, verdad, Gloria? ¿Verdad? A veces creo que le tenemos fobia a los nutricionistas, porque creemos que nos van a controlar el peso y nos van a decir que comamos menos. Pero yo quiero entender algo, o sea, cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Queremos estar bien, pero nos cuesta. Nos cuesta. ¿Y qué es lo que a veces comemos tanto que hace que todo el día tengamos esa ansiedad y dar atracones? Porque los problemas siempre vamos a tener, ¿verdad? La vida es así. Pero es como que, supongo que hay una cuestión también de cómo nuestra cabecita funciona con ciertos alimentos, que puede ser que algunos nos hagan tender a querer consumir más, por ejemplo. Bueno, está para respondernos, o por lo menos orientarnos, el licenciado Antonio Daney. Él es investigador nutricionista, estuvo en los medios de comunicación también, tiene posgrado en nutrición oncológica, nutrigenómica, Argentina, España. Hace poco estuvo con una conferencia, con unas investigaciones en Londres, Reino Unido. Así es que estamos hablando de alguien con mucha trayectoria, pero todavía bastante joven como para seguir investigando. Antonio, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, que elogio realmente. Y no me tengan miedo, Sí. ¿no? Porque vamos a hablar de la nutrición, pero de una manera en que podamos quererla aún más, porque de una buena nutrición depende la buena salud. ¿Y qué es lo que es el temor? Entonces, ya que no es el miedo al nutricionista, ¿es a la balanza o es a que te digan comer menos? Porque tampoco te dicen que comas menos, ¿verdad, Antonio? No, por supuesto. De hecho, en mi experiencia con pacientes, se impresionan porque comen más de lo que comían antes de iniciar un plan de descenso de peso de repente. Pero es importante la educación nutricional para llegar a buen puerto en todo momento. Y allí radica, es decir, no hay que tener miedo a la balanza. Bueno, le tiene miedo uno si es que falla, ¿no? Si no falla, nunca le va a tener miedo. Y al nutricionista de repente si le va a dar con todo, ¿verdad? Un mazazo o retarle por algún resultado negativo, cosa que es improbable. Al contrario, estamos para ayudar a las personas porque en nuestro país la población está padeciendo sobrepeso y obesidad y hay que hacer algo al respecto. Por ejemplo, hoy atendiendo y viendo, conociendo nuestras costumbres, de lo que comemos, ¿qué estamos consumiendo de más que hace de que tengamos más ganas de comer? Porque finalmente hay una relación de eso. Comemos más, subimos de peso. O sea, eso es igual a. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mal los paraguayos en general? Así mismo. Y estamos cargando más combustible de lo que estamos necesitando, de lo que necesita nuestro motor, ¿verdad? Nuestra maquinaria. Y también buscamos aquellos combustibles que no son muy sanos o saludables para el cuerpo. Entonces, es como que son calorías vacías en gran parte o alimentos muy ricos en hidratos de carbono y grasa por otro lado, ¿no? ¿Qué significa eso? Mucha fritura, mucha mandioca. Yo no estoy en contra de ningún alimento, solo que hay que tener en cuenta la distribución exacta y eso se logra en una consulta nutricional y cada persona, de acuerdo a su estado de salud, va a recibir un plan que más le convenga. Cuando hablas, por ejemplo, metiste la mandioca. Sí. Y uno presumiría, bueno, mandioca, batata y bueno, comemos eso. Sí. O sea, va mezclado con algo que ahí va complicando un poco. Y no, de hecho se puede comer, se tiene que comer, ¿no? Se puede comer, por supuesto. Hay que evitar el abuso, es decir, el exceso. Ahora, un mandioshiriri ya es otra cosa. Es la forma de preparación también de los alimentos tiene mucho que ver. ¿Qué significa eso? Le agregamos grasa nuevamente ahí y es una grasa que en su origen era vegetal porque era un aceite, pero con la función del calor eso se transforma y se vuelve en un producto, digamos que no es muy favorable para el organismo, ya que hace que funcione mal el sistema cardiovascular. Entonces, el exceso o el consumo diario de estos alimentos es lo que nos está enfermando, lo que nos está llevando a subir de peso. Ojo, ¿por qué decíamos hace rato que consumimos más combustible de lo que necesitamos? Es porque estamos quemando menos también. Cada vez nos cuesta movernos, entonces ahí está la cuestión, ¿no? Caminamos menos, todo es más fácil, estamos más caigüe de repente, hay mucho delivery también, mucha oferta en ese sentido y hay que tratar de volver a la mesa. ¿Qué significa eso? De preparar los alimentos, de disfrutar y de aprovechar todos los nutrientes. A veces, por ejemplo,
¿Cuáles son esos disparadores? ¿Qué hay alimentos que hacen que tengamos como más ganas de comer? O sea, ¿de qué tenemos que tener cuidado? O sea, ¿a qué comida tenemos que respetar, digamos, en ese sentido? Claro que sí. Y la respuesta es simple. De hecho, es el azúcar simple, los azúcares simples, ¿verdad? El azúcar refinado, los dulces, las galletitas, en fin, todo lo que concierne a dulces y azúcares. El cerebro tiene una atracción pero directa, ¿no? Y uno muchas veces asocia eso también a un momento psicológico, emotivo que esté pasando y recurre a ese alimento para tratar de alguna manera solucionar ese problema. Se canaliza a través de un alimento y eso es lo que está mal. Entonces, se genera una adicción, haya o no haya problema emocional, porque estos alimentos activan, de hecho, el sistema nervioso, ¿no? Y ahí justamente está el hábito, porque a veces tenemos sencillamente el hábito de comer. Por más que no tengamos hambre o no esté en nuestro horario, yo creo que por ahí va lo que decías, Antonio, ¿verdad? O sea, cuando uno va a un plan nutricional, resulta que tenés que comer más. O tenés que comer una media mañana, una merienda, y a lo mejor generalmente no estamos acostumbrados, pero estamos acostumbrados a sentarnos a cenar como reyes hambrientos, antes de dormir, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí es donde se nos arma el despelote. Claro que sí, es como que concentramos todos los alimentos en un momento o en dos momentos del día, mientras que lo ideal sería que sea durante 5 o 6 veces en el día, ¿no? El fraccionamiento es fundamental. De esa manera hacemos funcionar mejor a nuestro organismo. El metabolismo se acelera de esa manera porque vamos cargando combustible de a poco. ¿Qué pasa si no cargamos combustible? Desayunamos, va como se dice, nos vamos directo hasta el almuerzo, si es que no hay de repente un terererupá suculento. Entonces, la empanadita, el pancito, todo eso, la tortillita. Entonces, ¿qué pasa si nosotros dejamos de comer por un tiempo prolongado? Ejemplo, durante el día, 6 horas o más incluso, ¿no? Saltamos así muchísimas comidas. Entonces, nuestro organismo no recibe combustible suficiente. Entonces, dice, a la pucha acá, yo tengo que trabajar, voy a bajar los decibeles, voy a reducir la intensidad y de esa manera es como que se genera mayor reserva. Entonces, el hecho de dejar de comer es mucho peor en el momento del ascenso o aumento de peso, ¿verdad? Porque llegamos con más hambre para el momento del mediodía o para la noche y de eso no se salva nadie. Bueno, y inflamos más el estómago también, ¿verdad? Claro. Cargamos, quedó así enorme. No nos llenamos nunca. No nos llenamos nunca. Sí. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué explicación tiene? Uno, y eso yo sé, señora que está del otro lado, vos te vas a comprar pan Felipe, doy nombre y apellido acá. Dios mío. Calentito, Qué pecado, sí. Riquísimo. Compraste 1 kilo. Y es una cosa rarísima, porque si te dan la oportunidad, no me diga que no, te vas a comer los 1 kilo. ¿Por qué tenemos esa sensación? Que no es lo mismo con la carne. Con la carne como que llegamos a un punto y no. El asado domingo hasta que termina uno no para. Convengamos que por ahí puede no ser. tengas hambre. Hasta el hueso de la cosa. Sí. Claro. ¿Por qué? O sea, ¿qué tienen los panes por eso? De los panificados. Así como decíamos hace rato, azúcar, dulce, chocolate, ¿verdad? Los panificados también representan una tentación y genera una adicción. Hay personas que si no hay pan, no hay almuerzo, no hay cena, no existe la vida de repente, ¿no? Así es. Y estamos hablando de que el pan no es malo, ojo, podemos consumir pan, pero en los momentos adecuados, en el desayuno y en la merienda, ¿verdad? Esos son los 2 momentos en el día donde podemos consumir panes. Un pan Felipe, por ejemplo. El pan Felipe, y entre el pan Felipe blanco y el pan Felipe integral, mejor el integral, ¿no? Por la fibra que aporta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago esa diferencia? Porque nuestro organismo tiene que trabajar, nuestro aparato digestivo. Al trabajar es como que vamos utilizando energía, ¿no? Y al utilizar energía quemamos calorías. ¿Qué pasa si yo consumo el pan blanco? Ya es harina refinada. Una máquina ya procesó ese trigo, ¿no? Entonces ya eso se absorbe más rápidamente, va más rápidamente para, si hay en exceso, para pasar como reserva. Pero si yo consumo el pan integral con la fibra, mi organismo hace el trabajo de aquella máquina de la panadería. Entonces, eso es lo importante, ¿no? De saber elegir los tipos de alimentos y en qué momento del día comerlos. Bueno, finalmente ya nos fuimos por otro lado también porque estamos aprendiendo muchísimo contigo, Antonio.
Hace poquito estuviste en una conferencia en Inglaterra. ¿Fue una investigación que presentaste allí? Asimismo, es sobre educación nutricional en escuelas primarias, donde estuve mostrando los resultados en el marco del segundo Congreso Mundial de Nutrición y Prevención de la Obesidad en Londres, con resultados muy favorables, por cierto, donde también otros países fueron mostrando sus resultados y comparando al mismo tiempo y tomando de repente también nuestra experiencia como ejemplo, ¿no? Y eso es algo muy gratificante y algo que motiva a seguir, lógicamente, con este trabajo, que es una necesidad. Porque hoy en día estamos hablando de la población adulta de casi el 60% con sobrepeso y obesidad. Los niños, 30%. Proyecciones dicen de que de aquí a 10, 15 años, eso podría duplicarse. Entonces hay que hacer algo y hay que ir a las escuelas. En las escuelas los niños aprenden todo prácticamente, ¿no? Y ese aprendizaje también se redistribuye a las sucursales, en este caso a los hogares también, ¿no? Entonces, de esa manera, un efecto multiplicador hace que, con la participación de los padres también activamente, se pueda lograr una mejor alimentación en los hogares y de esa manera que los niños vayan consumiendo alimentos más saludables en el recreo y también fuera de la escuela. O sea, la escuela también tiene que ser un lugar realmente de aprendizaje para los niños también. Sin lugar a dudas. Y hay experiencias en el extranjero con resultados fabulosos, como Japón, donde por ley un nutricionista está en las escuelas públicas, ¿verdad? Y de esa manera los niños van aprendiendo. Y no solamente qué comer, sino que cómo preparar lo saludable para comer también. Bueno, Antonio, podemos seguir hablando sobre esto en otras ediciones de Tribuna, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esperemos seguir teniéndote como invitado para que nos enseñes, nos eduques, nos orientes y nos reduzcas ese temor que tenemos de ir al nutricionista, ¿verdad, Gloria? Que no hagamos solamente por una cuestión estética, sino por salud. Así mismo. Bueno, ya que vos lo dijiste, sí, vamos a tomar el ejemplo. Por favor. Bueno, muchas gracias, Antonio Daney. Okay. Entonces, investigador nutricionista, nos acompañó juntamente a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y también al diputado Sebastián García, quien estuvo al inicio de Tribuna de hoy. Nos vamos, Gloria. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Y no nos olvidemos. Sí. Feliz Día de la Juventud. Feliz Día de la Juventud. Nos reencontramos la próxima semana.